Y si ya no estamos esperando los Sinais del fin, sino viviéndolos ahora mismo. Lo que G.J. Ávila vio en oración, con lágrimas en los ojos, no era una simple advertencia, era una revelación exacta de este momento. Terremotos, guerras, confusión espiritual, todo está ocurriendo como él lo describió. ¿Coincidencia? Imposible. Sus palabras resuenan hoy con una fuerza profética innegable, y lo que parecía lejano ahora golpea a nuestra puerta. Este no es un video más, es una conexión directa con lo que el cielo ya había anunciado. Y justo cuando pensábamos haberlo escuchado todo, es cuando más necesitamos doblar nuestras rodillas. Si sientes que esta palabra tocó tu espíritu, escribe en los comentarios, ora por mí. Estaremos orando por cada petición, porque en tiempos como estos, la oración no es solo refugio, es estrategia divina para prosperar en medio del caos. La oración abre caminos donde no hay salida, fortalece el alma y alinea tu vida con el propósito de Dios. Vamos a orar juntos, pero antes, dale me gusta a este video y suscríbete para no perder ninguna revelación que el cielo está enviando. G.J. Ávila no hablaba por hablar. Cada palabra suya estaba impregnada de oración, lágrimas y una conexión tan profunda con lo eterno que muchos no comprendieron el peso de sus advertencias hasta ahora. Cuando él se refería a los últimos tiempos, no estaba proyectando teorías ni interpretaciones humanas. Estaba revelando lo que había visto en lo espiritual, lo que le fue mostrado mientras otros dormían, y lo que él vio, lo que gritó desde los altares y escribió en sus libros, se está cumpliendo ante nuestros ojos con una precisión escalofriante. G.J. describió un mundo en caos. Dijo que vendrían días en que las naciones estarían sumidas en confusión, en que los gobiernos ya no sabrían cómo controlar la violencia ni la desesperación colectiva. Habló de pestes que recorrerían la tierra, de enfermedades que desconcertarían a los médicos y de una humanidad sin respuestas. ¿Te suena familiar? Pandemias globales, colapsos financieros, guerras, rumores de guerras, hambre en diferentes continentes. Todo esto fue anticipado por él con un nivel de claridad que solo puede venir de lo alto. Pero no solo profetizó el caos externo, él vio el desmoronamiento interno del ser humano. Dijo que habría una generación que amaría más el placer que a Dios, que llamaría bueno a lo malo y malo a lo bueno. Una sociedad con apariencia de sabiduría pero vacía de verdad. Y esa generación es la nuestra. Estamos viendo una inversión de valores, una moral líquida, una humanidad que busca autonomía total sin rendición al Creador. Todo eso estaba en su mensaje, en sus clamores públicos y en sus advertencias privadas. Lo más impresionante es cómo G.J. identificó señales específicas que hoy resuenan con fuerza profética. Él habló de disturbios sociales que estallarían como si fueran espontáneos, pero que detrás tendrían un plan mayor: desestabilizar las naciones para preparar el escenario del anticristo. Mencionó cómo la tecnología sería utilizada para controlar, manipular y vigilar, y cómo todo esto sería aceptado por la sociedad como un avance, sin entender que se trataba de una red profética en plena activación. En sus prédicas más fuertes, G.J. lloraba. Lloraba, porque sabía que pocos creerían hasta que fuera demasiado tarde. Él veía multitudes corriendo detrás del entretenimiento, del dinero, de la fama, mientras los relojes proféticos del cielo marcaban los últimos minutos, y advertía que cuando los ojos del mundo finalmente se abrieran, ya muchos no tendrían tiempo de prepararse. Su clamor no era de condenación, sino de urgencia. Como un profeta del Antiguo Testamento en pleno siglo XXI, su voz no fue moda ni marketing, fue fuego puro. Una voz que ahora, más que nunca, debe ser escuchada. Lo que estamos viviendo hoy, el colapso moral, las señales climáticas, el miedo colectivo, la desconfianza en las instituciones, no son simplemente tiempos difíciles, son los días que G.J. Ávila vio con anticipación, y cada noticia que escuchamos es un eco de su advertencia. La pregunta es, ¿estamos prestando atención? ¿O seguiremos viviendo como si nada, esperando una normalidad que nunca volverá? Es momento de que cada uno de nosotros reflexione con seriedad. Y para que este mensaje profético se propague aún más,
Escribe en los comentarios: yo estoy viendo las señales o el tiempo se está cumpliendo. Si sientes que estas palabras despertaron algo en ti, no te calles. Deja tu voz en los comentarios y comparte este mensaje con alguien que necesita despertar antes de que sea tarde. Y si todo esto ya está ocurriendo ante nuestros ojos, ¿qué más fue revelado en lo secreto a Yille Ávila? Porque sus visiones no terminaron en advertencias sobre guerras o catástrofes. Él también habló de algo mucho más profundo, más personal, algo que atraviesa el alma de cada creyente en estos tiempos finales. No se trata solo de entender lo que viene, sino de discernir lo que el cielo está activando en el espíritu. Y ahí es donde entramos en uno de los aspectos más poderosos de sus revelaciones: el despertar espiritual en medio de la oscuridad, en medio de todo el caos que Yille Ávila vio, las guerras, las enfermedades, la corrupción moral. También hubo una visión distinta, una llama encendida en la oscuridad. Yille habló de un despertar espiritual, pero no como muchos lo imaginan. No se refería a multitudes llenando templos ni a eventos masivos cargados de emociones pasajeras. No, él vio un avivamiento silencioso, profundo y personal. Vio cómo, en los rincones más inesperados, hombres y mujeres comenzarían a ser sacudidos por el Espíritu de Dios. Personas comunes, alejadas de los altares tradicionales, comenzarían a tener sueños, visiones, una sed incontrolable por lo eterno. Él decía que en los últimos días, Dios no usaría solo púlpitos ni grandes escenarios. Usaría bocas dispuestas, corazones rendidos, personas rotas que claman en secreto. Y es eso lo que estamos empezando a ver. Jóvenes que se alejan de las redes sociales buscando silencio para orar. Madres que dejan de lado todo para ayunar por sus hijos. Hombres endurecidos por la vida que, sin entender por qué, comienzan a llorar escuchando una palabra profética en un video como este. Eso es el despertar, no un show, sino una conmoción interna que solo el cielo puede provocar. Y él lo describía como una selección espiritual. Mientras muchos seguían entretenidos por los placeres del mundo, otros empezarían a ser inquietados por una voz interna que les grita: «Prepárate». Él decía que estos serían marcados en secreto por Dios, entrenados en lo invisible, para tiempos muy difíciles que vendrían. Serían los que resistirían cuando todo colapsara, aquellos que no serían movidos por doctrinas modernas o por mensajes de prosperidad vacíos. Personas firmes, con raíz, con discernimiento, con hambre de santidad. Es impresionante cómo él hablaba de una generación que no dependería de celebridades cristianas ni de influencers espirituales. Esta generación no buscaría títulos, luces ni fama. Buscaría presencia, buscaría fuego, buscaría la verdad. Y en ese despertar habría una restauración de la oración, del ayuno, de la intimidad con Dios. Yille incluso dijo que este remanente sería incomprendido por la mayoría, porque no se conformarían al sistema religioso tradicional. Ellos provocarían incomodidad, romperían estructuras, serían rechazados, pero estarían alineados con el corazón de Dios. Este despertar no se trataría de aplausos, sino de lágrimas, no de plataformas, sino de rodillas, no de estrategias humanas, sino de una rendición total. Y quienes sean parte de él enfrentarán oposición, burlas, incluso soledad, pero estarán encendidos, porque este fuego no lo enciende un hombre, lo enciende el cielo. Yille dijo que cuando esto comenzara a pasar, era señal de que el reloj profético se estaba acelerando, que cuando los últimos se empezaran a levantar en fuego, era porque el arrebatamiento ya estaba cerca. Por eso, cada testimonio que hoy escuchamos de alguien que tuvo un sueño profético, de alguien que fue quebrantado sin explicación, es una evidencia más de que esta palabra se está cumpliendo. Si tú te has sentido inquieto en este tiempo, si hay una voz interna que te llama a consagrarte, a dejar ciertas cosas, a volver a los secretos con Dios, es porque estás siendo parte de este despertar, y no estás solo. Somos miles en distintos lugares, con diferentes historias, pero con una misma urgencia: preparar el camino. Por eso, si este mensaje tocó tu espíritu, quiero que escribas en los comentarios:
estoy despertando, o fui marcado por este fuego. También puedes compartir lo que Dios está haciendo contigo en secreto. Cada palabra escrita ahí puede encender a alguien más, y mientras ese despertar silencioso continúa extendiéndose, hay algo que no podemos ignorar. Porque Gille Ávila no solo habló de aquellos que serían encendidos por el fuego de Dios, también advirtió con firmeza sobre aquellos que, aún dentro de la iglesia, se apagarían sin notarlo. Una advertencia directa, dolorosa, pero urgente. Y aquí es donde su mensaje se vuelve aún más incómodo y revelador, porque lo que él vio sobre la condición de la iglesia en los últimos tiempos nos obliga a examinar el corazón con temor y verdad. Gille Ávila no tuvo miedo de confrontar lo que muchos preferían callar. Él sabía que uno de los mayores peligros de los últimos tiempos no vendría de fuera, sino de dentro, no del mundo, sino del púlpito, y por eso levantó su voz, muchas veces entre lágrimas y quebranto, para advertir sobre una iglesia tibia, cómoda, contaminada con el espíritu de este siglo, una iglesia que mantiene la forma, pero ha perdido el fuego, que canta, pero ya no gime, que predica, pero ya no estremece el infierno. Esa iglesia fue el blanco más urgente de sus profecías, porque Gille entendía que antes del juicio a las naciones, vendría el juicio a la casa de Dios. Él decía con fuerza que muchos estarían dentro de los templos cuando sonara la trompeta, pero no serían levantados, que no se trata de asistir, sino de arder, que no es cuestión de apariencia, sino de profundidad. Una iglesia llena de estructuras, eventos, luces y fama, pero vacía de presencia, era el dolor de su corazón. Y lamentablemente, lo que describía hace décadas se ha vuelto paisaje común en nuestros días. Iglesias que han convertido la santidad en un tema anticuado, que han sustituido el ayuno por marketing y la intercesión por entretenimiento, donde lo profético se convirtió en espectáculo y la palabra en motivación superficial. Gille decía que cuando una iglesia deja de llorar por el pecado, comienza a acostumbrarse a él. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Ya no se predica el infierno, ya no se habla de arrepentimiento genuino, y la cruz ha sido reemplazada por mensajes de éxito personal. Esta contaminación espiritual, como él la llamaba, es más sutil que la persecución, porque no viene como amenaza, viene como adaptación. Poco a poco, sin darnos cuenta, el mensaje se diluye, la verdad se negocia, y el altar se convierte en una plataforma de espectáculo. Él también advertía que los líderes serían responsables ante Dios por permitir esta tibieza, que muchos pastores se preocuparían más por agradar a sus miembros que por provocar una verdadera transformación, que llenar templos se volvería más importante que llenar corazones de temor de Dios. Y aunque esto parece duro, es necesario decirlo, porque el mayor engaño no es el que viene desde el mundo, sino el que se disfraza de piedad y habita dentro del pueblo que se dice santo. Pero Gille no solo señaló la tibieza, también explicó su consecuencia profética. Según él, la iglesia tibia sería la más vulnerable ante el engaño del anticristo, porque al no tener raíces profundas, serían fácilmente seducidos por doctrinas falsas, por señales sin verdad, por emociones sin espíritu. Esta fue una de sus advertencias más intensas, que no todo lo que se mueve es de Dios, y que no todo lo que brilla en lo espiritual tiene origen en el cielo. Y es aquí donde se nos exige una introspección real. No se trata de señalar a otros, sino de mirarnos al espejo del alma y preguntarnos, ¿cómo está mi altar? He cambiado fuego por rutina. Me he acostumbrado a lo sagrado como si fuera común, porque la tibieza no se manifiesta de golpe, sino en pequeñas decisiones diarias, cuando dejamos de orar con pasión, cuando preferimos entretenernos antes que buscar, cuando ya no nos duele lo que a Dios le duele. Y si mientras escuchabas esto sentiste que algo te confrontó, no lo ignores. Tal vez esta es la oportunidad de volver al primer amor, al fuego verdadero, al llanto sincero. Y si esta palabra tocó tu corazón, escríbelo en los comentarios. Puedes dejar simplemente, no quiero ser tibio, o quiero el fuego de antes.
También puedes compartir lo que Dios te mostró mientras escuchabas, porque muchas veces lo que tú escribes puede ser la respuesta que otro necesita leer. Y mientras muchos siguen dentro de iglesias que ya no confrontan ni despiertan, hay otra dimensión que G.J. Ávila no dejó de enfatizar: las señales externas que claman con fuerza desde la misma creación. Porque no solo el espíritu del hombre está dando señales de los últimos tiempos, la naturaleza también está gritando, y lo que parece ser simplemente un desastre natural, para los ojos espirituales es una alarma del cielo. Ahora necesitamos entender qué significan estos eventos y por qué G.J. decía que detrás de cada temblor, cada tormenta y cada agitación climática hay un mensaje profético urgente. G.J. Ávila tenía una convicción que hoy resuena con más fuerza que nunca. La naturaleza no actúa al azar. Cada movimiento de la Tierra, cada tormenta inusual, cada evento climático fuera de lo común, está impregnado de un mensaje espiritual. Para muchos, son simples consecuencias del cambio climático, de la contaminación, de fenómenos naturales que siempre han pasado. Pero para quienes tienen discernimiento profético, todo esto tiene un peso mucho más profundo. G.J. no solo veía noticias, él discernía señales. Y una de las más impactantes fue su declaración sobre los terremotos. Cuando vean temblar la tierra con más frecuencia, es porque la creación está gritando por la venida del Señor. Él hablaba de los juicios naturales como si fueran trompetas silenciosas, que solo los espirituales pueden escuchar. Decía que los volcanes en erupción, las lluvias torrenciales, las sequías extremas, todo esto son códigos del cielo que intentan despertar una humanidad adormecida. Y no como castigos ciegos, sino como advertencias llenas de misericordia. Porque antes del juicio final, Dios sacude todo lo que puede ser sacudido para dar oportunidad al arrepentimiento. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo, con una intensidad que no se puede ignorar. Inundaciones en lugares que nunca antes se inundaban. Incendios forestales que consumen regiones enteras en cuestión de horas. Terremotos que se repiten con frecuencia inusual en distintas partes del mundo. Son patrones, no coincidencias. G.J. explicaba que esto estaba conectado con Romanos 8. La creación gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y ese gemido no es metafórico. Es un clamor que se traduce en caos natural, en temblores, en señales en el cielo. Hablaba incluso de cómo los cielos mismos mostrarían cosas extrañas, luces, ruidos, fenómenos inexplicables, y lo que para el mundo sería simple curiosidad científica, para el espíritu era una alerta. Algo se está rompiendo en el ámbito espiritual, y la creación lo refleja. Él también advertía que en los últimos días, estas señales se intensificarían no solo en frecuencia, sino en violencia. Porque así como el dolor de parto se hace más fuerte antes del nacimiento, la Tierra está entrando en las últimas contracciones. Y eso no solo afectará al planeta como territorio, sino también a las personas. Porque la naturaleza no está separada del hombre. G.J. decía que cuando la Tierra tiembla, también lo hace el alma humana, que los fenómenos naturales tocan dimensiones emocionales, espirituales y hasta mentales. Y no es casualidad que en medio de estas catástrofes también aumente la ansiedad, el pánico, la confusión colectiva. Lo más inquietante de todo esto es cómo estas señales son minimizadas. Se les da una explicación lógica, científica, racional, pero se ignora la raíz espiritual. Y eso es justamente lo que el enemigo quiere, que no veamos la urgencia detrás del sacudimiento, que lo tratemos como algo normal, cuando en realidad es un grito desesperado del cielo, porque si el hombre no escucha con el alma, la tierra hablará con fuerza. G.J. solía decir que si los profetas callan, las piedras clamarán, y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Las piedras, las olas, los cielos, todos están clamando al unísono. Despierten, prepárense, el tiempo se acaba. Todo esto está pasando delante de nosotros, pero la mayoría sigue sin ver, porque no se trata solo de mirar, sino de discernir. No es solo notar lo extraño de los fenómenos, sino preguntarse por qué están ocurriendo ahora.
con tanta intensidad y tan cerca unos de otros? ¿Qué nos está queriendo decir el cielo a través de la tierra? ¿Qué tanto más tendrá que sacudirse el mundo para que reaccionemos? La respuesta no está en los noticieros ni en los análisis científicos, está en lo espiritual, y los que tengan oídos para oír, entenderán. Y si la creación está hablando de forma tan intensa, es porque algo se está gestando en el ámbito espiritual que no puede ser ignorado. Pero Yeye Ávila fue más allá de los signos visibles. Él no solo miraba el cielo y la tierra, también discernía las estructuras invisibles que están operando detrás de los gobiernos, de las tecnologías y de las decisiones globales. Porque mientras el mundo observa el caos con ojos naturales, hay un sistema oculto, una red profética alineada con el espíritu del anticristo, que se está consolidando rápidamente. Yeye Ávila no solo miraba el estado de la iglesia o las señales en la tierra y el cielo. Él también discernía lo que estaba ocurriendo detrás de los sistemas humanos, los gobiernos, las organizaciones internacionales y las estructuras de poder global. En su mensaje profético, dejó claro que los últimos días estarían marcados por una manipulación orquestada desde lo más alto del poder terrenal, pero inspirada por lo más profundo del espíritu del anticristo. Y no se trataba de conspiraciones vacías o miedos sin fundamento, sino de una realidad espiritual disfrazada de progreso, de unidad y de desarrollo tecnológico. Yeye hablaba de cómo el enemigo no atacaría siempre de manera violenta o directa, sino a través de sutilezas. Un sistema de control disfrazado de cuidado, un orden global que parecería necesario, pero que en su esencia estaría diseñado para preparar el camino a la manifestación del hombre de pecado. Él advertía sobre cómo las decisiones políticas, económicas e incluso médicas serían utilizadas como herramientas para empujar a la humanidad hacia una dependencia total de un sistema mundial, un sistema donde todo estaría vigilado, registrado, aprobado o rechazado desde una única fuente de autoridad. Lo que llama la atención es cómo todo esto está ocurriendo hoy sin que la mayoría lo note. El avance tecnológico ha llegado a un punto en el que ya no solo observamos al mundo, el mundo nos observa. Desde nuestros dispositivos móviles, nuestros historiales de búsqueda, nuestras cámaras activas, hasta el uso de inteligencia artificial para predecir comportamientos. Yeye decía que llegaría el tiempo en que el control sería tan sutil que parecería libertad, pero sería esclavitud con apariencia de modernidad, y los gobiernos, lejos de frenar eso, lo abrazarían con entusiasmo. Hablaba también de cómo se levantaría una estructura de falsa paz, líderes mundiales proponiendo soluciones para guerras, hambre, clima y salud, pero sin Dios en sus planes. Una agenda que aparentemente busca bienestar, pero excluye completamente al Creador. Y en esa exclusión, lo espiritual es ridiculizado, lo profético es censurado, y lo santo es perseguido. Él alertaba sobre una iglesia que quedaría sin voz en medio de una cultura que se autoproclama tolerante, pero que no tolera la verdad de la cruz. Yeye vio cómo todo esto culminaría en un sistema financiero digitalizado, centralizado y vulnerable al control absoluto. Dinero que ya no sería físico, sino codificado. Identidades que ya no serían solo personales, sino globales y conectadas entre sí. Y hablaba de cómo esto se vincula con la famosa marca de la bestia, no solo como un símbolo religioso, sino como una estructura visible y operativa que se presentaría como necesaria para comprar, vender y moverse en el sistema. Algo que ya no suena tan lejano cuando vemos el avance de las monedas digitales estatales y los sistemas de identificación biométrica que ya están en marcha. Todo lo que Yeye describió parecía extremo en su tiempo. Muchos incluso lo llamaron exagerado o alarmista. Pero hoy, con cada noticia, con cada nueva medida gubernamental, con cada paso hacia una vigilancia global total, sus palabras suenan menos locura y más realidad profética. Y la pregunta que inevitablemente nace es, ¿estamos discerniendo lo que está detrás de las decisiones que afectan al mundo entero?
¿O simplemente seguimos aceptando todo como si fuera normal, como si no hubiera un plan espiritual operando en las sombras? Si has sentido que este tema te abrió los ojos o te hizo cuestionarte cosas que antes no veías, escríbelo en los comentarios. Puedes dejar frases como «Estoy viendo lo que antes no veía» o «Despierto a la verdad». También comparte si has notado señales similares en tu entorno. Lo que tú expresas puede ser el eco que otra persona necesita para despertar también. Y mientras todo este sistema de control se fortalece silenciosamente, algo más empieza a destacar entre los verdaderos creyentes, una urgencia que no se puede explicar con palabras humanas, porque G.J. Ávila no solo denunció lo que se estaba levantando en lo visible, también encendió una alarma sobre lo que debía levantarse en lo espiritual. Una vida sin reservas, una entrega total, una separación radical del mundo, porque en medio del engaño solo habrá una forma de permanecer firmes, vivir en santidad, y eso nos lleva directamente a lo que él consideraba una de las claves más urgentes para los últimos días. Para G.J. Ávila, la santidad no era una opción, era una urgencia. No se trataba de una doctrina más dentro del Evangelio, sino del núcleo del verdadero caminar con Dios. Él gritaba desde los altares que sin santidad nadie vería al Señor, y no lo decía como amenaza, sino como advertencia cargada de amor, porque entendía que en los últimos días no bastaría con tener conocimiento bíblico, ni con asistir fielmente a una iglesia, ni con tener apariencia de piedad. Lo único que sostendría al remanente fiel sería una vida completamente rendida, separada, consagrada, donde el pecado no tuviera lugar ni negociación. Y ella veía cómo la palabra santidad comenzaba a perder peso en la boca de muchos predicadores. Se hablaba de bendición, de destino, de sueños, de éxito, pero no de cruz, de renuncia, de pureza. Él insistía que la santidad no era solo externa, aunque no la descartaba, sino profunda, invisible, un estado del corazón que rechaza todo lo que entristece al Espíritu Santo. Una vida santa, según él, no era perfecta, pero sí intencionalmente alineada con el carácter de Cristo. Era una vida que no jugaba con la gracia, que no coqueteaba con lo que Dios aborrece, que no se justificaba con frases como «Dios conoce mi corazón», sino que vivía con temor reverente cada día. Lo que hace esta palabra aún más relevante es cómo el sistema actual ha normalizado lo que antes escandalizaba. Hoy la sensualidad, el doble sentido, la corrupción, la violencia y la vanidad han sido decoradas como cultura, entretenimiento o estilo de vida. Y muchas veces, incluso los cristianos han caído en la trampa de convivir con estas cosas como si no fueran peligrosas. G.J. lo anticipó. Dijo que habría una generación que ya no distinguiría lo santo de lo común, que se mezclaría sin remordimiento y terminaría perdiendo la sensibilidad espiritual. En sus mensajes más intensos, G.J. clamaba que venía una gran separación, que Dios mismo empezaría a hacer una diferencia clara entre los que lo sirven de verdad y los que lo hacen de palabra. Esa separación sería dolorosa, porque implicaría soledad, rechazo, incomprensión, incluso dentro del propio cuerpo de Cristo, pero él afirmaba que era necesaria, porque solo el limpio de manos y puro de corazón podrá permanecer cuando todo lo demás sea sacudido. Y esa santidad radical sería, en sus palabras, el único pasaporte espiritual válido para el arrebatamiento. Lo más impactante era escuchar cómo él relacionaba la santidad con la autoridad espiritual. Según G.J., los milagros, las visiones, los sueños proféticos no serían fruto de talento o carisma, sino de vidas limpias, consagradas, sin mezcla. Él mismo testificaba que no había una sola manifestación de poder en su ministerio que no estuviera precedida por oración, ayuno y una vida apartada para Dios. Su secreto no era su voz, su carisma o su teología, era su intimidad. Y esa es la urgencia que se nos presenta hoy, volver al secreto, al clamor, al quebranto, no por obligación, sino por pasión, no por miedo, sino por amor. Este llamado a santidad no es religioso, es profético, no es moralismo,
es preparación espiritual, porque en un mundo donde todo se contamina, la única forma de resistir será vivir diferente, y no para ser vistos, sino para ser preservados, porque el juicio comienza por la casa, y el cielo no hará alianzas con la tibieza. Si esta palabra te confrontó, te habló, o te hizo despertar algo por dentro, deja tu voz en los comentarios. Puedes escribir «Quiero vivir en santidad», o simplemente «Señor, purifica mi vida». Tal vez esa confesión escrita sea el inicio de una nueva etapa contigo y con Dios. Y recuerda, lo que tú escribes puede activar el espíritu de alguien más. Y mientras el llamado a la santidad se vuelve más urgente y radical, hay una revelación que no podemos dejar pasar. Porque J.J. Ávila no solo habló de cómo debíamos vivir, también vio lo que ocurrirá con aquellos que no estén listos. Una de sus visiones más impactantes tiene que ver con el arrebatamiento, no como una teoría, sino como un evento inminente y selectivo. Y lo que él vio sobre quiénes serán tomados y quiénes se quedarán es algo que sacude el alma y nos lleva directo a la próxima advertencia profética. J.J. Ávila hablaba del arrebatamiento con una seriedad que estremecía. Para él, no era un tema simbólico ni poético, era una realidad profética que estaba más cerca de lo que la mayoría quiere aceptar. Su mensaje sobre el arrebatamiento no estaba centrado en el cuándo, sino en el quién, porque lo que más lo conmovía no era la llegada del evento, sino la separación dolorosa que provocaría. Él decía con voz quebrada que muchos pensarían estar listos, y no lo estarían, que el arrebatamiento no sería una recompensa por asistencia religiosa, sino por intimidad verdadera con Dios. Y esto, más que información teológica, era una advertencia con lágrimas. Una de sus visiones más impactantes fue ver iglesias llenas durante la trompeta, pero vacías del espíritu. Personas que habían cantado, predicado, servido durante años, pero cuyos corazones nunca se rindieron del todo. Gente que se acostumbró a lo sagrado, pero que nunca se consagró realmente. J.J. decía que la rutina religiosa sería uno de los mayores enemigos de la preparación, porque endurece la conciencia, adormece el espíritu y crea una falsa sensación de seguridad. Según él, el arrebatamiento revelará lo que ni siquiera la gente ve de sí misma. Será como un espejo profético, donde quedará claro quién caminó en fuego y quién simplemente caminó en círculos. Otra cosa que J.J. insistía era que el arrebatamiento no distinguiría fama, ni títulos ni reconocimiento. No sería un evento jerárquico, sino espiritual. Hombres olvidados, mujeres anónimas, jóvenes que solo oran en secreto, serán levantados, mientras muchos líderes visibles se quedarán. Porque no es una cuestión de posición, sino de condición. Él alertaba que el corazón es el filtro celestial, no el currículum, y que el cielo no se impresiona con seguidores, sino con obediencia. La verdadera preparación, decía él, ocurre en el lugar secreto, en las decisiones silenciosas, en los sí que nadie aplaude, y en los no que nadie comprende. J.J. también compartía que, durante el arrebatamiento, el mundo entrará en un estado de confusión inmediata, que será un corte radical, inesperado y sin explicación lógica. Aviones sin piloto, calles vacías, familias quebradas por la desaparición repentina de seres amados. Pero más allá del caos físico, él decía que habría un quebrantamiento espiritual mayor, el momento en que muchos se den cuenta de que sabían y no se prepararon, que escucharon 1000 veces y no obedecieron. Ese será el dolor más profundo, la conciencia de haber estado tan cerca y haberlo dejado pasar. Él mencionaba que, en ese tiempo posterior al arrebatamiento, comenzará la mayor oscuridad espiritual que el mundo haya experimentado, porque el Espíritu Santo ya no operará de la misma forma. La gracia será retirada como cobertura colectiva, y el mundo quedará entregado a su propio juicio. Por eso, decía J.J., el momento de preparar el corazón no es cuando todo comience, sino ahora, mientras hay oportunidad, porque el arrebatamiento será rápido, pero sus consecuencias serán eternas. Y lo más impactante de todo es que él mismo confesaba haber visto rostros conocidos,
quedarse, personas a las que amaba, con quienes había compartido ministerio, pero que por no haber perseverado, no serían tomadas. Lo que Guille vio no era un simple mensaje más para causar temor, era una visión revelada con la intención de despertar, porque el propósito de toda advertencia profética no es condenar, es alertar. Y eso es lo que nos deja este mensaje, un llamado profundo a no vivir en automático, a no confiar en la apariencia, a no suponer que estamos listos solo porque estamos ocupados en cosas espirituales, porque cuando la trompeta suene, no habrá lugar para excusas ni tiempo para ajustes, solo habrá una realidad irreversible. Algunos serán tomados, y otros quedarán. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Algo en tu espíritu te empujó a permanecer hasta el final, y creemos firmemente que fue Dios quien te trajo hasta este mensaje. Ahora queremos saber cómo esta palabra tocó tu corazón. Tómate un momento y escribe en los comentarios. Sentí la voz de Dios en este video. Queremos leer tu testimonio, tus impresiones, y cómo el Espíritu Santo habló contigo a través de cada revelación que compartimos hoy. Tus palabras pueden ser una chispa que encienda el corazón de alguien más que, como tú, necesita una respuesta, una señal, o simplemente saber que no estás solo en este camino profético. No subestimes el poder de lo que vas a escribir. Y si este contenido impactó tu vida, no olvides suscribirte al canal para continuar recibiendo mensajes que no solo informan, sino que transforman. Dale me gusta a este video para apoyar esta misión que nace del corazón de Dios y activa la campanita para que cada nueva palabra te encuentre preparado. Y antes de salir, mira el video que ya está en la pantalla final, porque si esta revelación te sacudió, lo que viene a continuación puede ser aún más fuerte. Que el Señor te bendiga, te guarde y te mantenga firme hasta el final. Nos vemos en el próximo mensaje profético.